Prólogo. Cielos, ¿cómo vas a sobrevivir si eso es lo único que hace falta para que salgas corriendo? La voz era bastante amistosa, pero su dueño lo miraba desde donde estaba desplomado de rodillas en el suelo. Pudo ver la figura juvenil en la valla, sosteniendo una manzana. La figura dio un mordisco a la dura fruta con un destello de dientes blancos. ¿Por qué?, pensó el chico en el suelo. Había desaparecido entre los árboles, había eludido a sus perseguidores, así que ¿por qué este chico podía encontrarlo tan fácilmente? ¡Cállate! Ya lo sé. Mejor vuelve entonces. Tienes a las sirvientas llorando. El joven se rió. Así que había llegado a esto, ser mirado desde las altas alturas de la valla. Le daba mucha rabia. ¿Y tú?, quiso preguntar. Llevando ropa de plebeyo, trepando por la valla como un mono, comiendo una manzana. Olvídate de llorar. Si las mujeres de servicio vieran eso se desmayarían. Es un trabajo importante. Hazlo ya. Mono bajó de un salto de la valla y se colocó frente a él. Luego se despeinó, como si el chico tuviera derecho. Mono era solo un año mayor que él. Apartó la mano, odiando que le trataran como a un niño. El otro joven se rió y limpió la manzana a medio comer en una manga, y luego se la tendió. ¿Tus sobras? Oye, ¿no tienes que comerla? Hubo una pausa. Luego agarró la manzana y mordió el lado que no tenía marcas de dientes. La crujiente fruta le inundó la boca con su sabor, dulce y ácido a la vez. Levantó la vista para ver al chico vestido de plebeyo que le sonreía. «Quiero al menos elegir a mi propio compañero», dijo. «No es posible. A ti te tocan las cosas más bonitas, y si eliges a alguien horrible, habría mucha gente infeliz. ¿Era mayor que mi madre?» Sí, no sé qué decir de eso», Mono dijo tímidamente, pareciendo genuinamente inseguro. Él lo sabía. Sí, incluso él lo sabía. Pero todavía era un niño, así que la aceptación no era fácil. «Madura», dijo Mono. «Eres uno de los que habla. Solo eres un año mayor que yo. ¿Qué crees que eso te convierte en un adulto?», quiso preguntar. ¿Significaba que Mono sería capaz de seguir tranquilamente un partido como ese? «Muy bien, de acuerdo. He decidido», dijo. «¿Decidido qué?». Levantó el dedo y señaló directamente al falso plebeyo. «Mi compañero para esta noche». «¿Perdón?». Una sonrisa sardónica, destinada a ocultar la vergüenza. Capítulo 1. Langostas. La mañana era un momento de pereza en el distrito del placer. Los pájaros enjaulados habían estado cantando hasta el amanecer, y cuando los clientes se iban por fin a casa, se quitaban las máscaras obsequiosas. Durante el breve tiempo que transcurría hasta que el sol estaba alto en el cielo, dormían como troncos. Mao Mao salió de su pequeña choza, bostezando. Frente a ella podía ver el vapor que salía de la casa Verdigris. Los sirvientes trabajaban duro para preparar los baños matutinos, probablemente. El aire frío le irritaba la piel. El sol tardaba en salir. Su simple prenda de algodón no era suficiente para mantenerla caliente, y se frotó las manos, con el aliento empañado frente a ella. Hacía un mes que había abandonado el palacio interno, y las celebraciones de Año Nuevo se habían calmado. Su viejo se había quedado en el palacio, de ahí que Mao Mao estuviera aquí en el barrio del placer. De vuelta a la choza todavía había un niño durmiendo, y Mao Mao resolvió dejarlo así, sabiendo que era la única parte del día en la que estaría tranquilo. El niño se llamaba Chou Wu, era un superviviente del clan Shi, por lo demás exterminado, y actualmente vivía con Mao Mao. Larga historia. El chiquillo procedía supuestamente de un entorno decente, pero Mao Mao casi se encontró preguntándose si realmente era un hijo de lujos. Era asombrosamente adaptable, hasta el punto de que podía estar tumbado, roncando, en aquella vieja casucha con corrientes de aire. «Ah, sí, la abuela quería verme», pensó Mao Mao. Podría conseguir agua caliente de la casa de los Verdigris mientras estaba en ello. Con un tiempo así no podía bañarse con agua fría. Temblando, Mao Mao se detuvo frente al pozo y bajó el cubo, para luego volver a subirlo. Cuando llegó a la casa Verdigris, las cortesanas habían terminado de bañarse y estaban haciendo que las aprendices les secaran el pelo. «Bueno, hoy llegas temprano», dijo Mei Mei, con el pelo todavía húmedo y brillante. Era una de las 3 princesas del establecimiento y también, efectivamente, la hermana mayor de Mao Mao. Las cortesanas más destacadas se bañaban primero, así que ella ya había terminado. «Oh, hola, hermana. ¿Sabes dónde está la abuela? La anciana está hablando con el dueño por allí». «Gracias». Era la anciana que dirigía los asuntos cotidianos de la casa Verdigris, pero no era la dueña del lugar. El hombre que sí lo era pasaba por allí una vez al mes para hablar con la madame sobre el burdel, las cortesanas y cualquier otra cosa que se le ocurriera. El propietario era un hombre que acababa de entrar en la vejez y estaba totalmente sobrecogido por la madame, que lo conocía desde que era joven.
De hecho, algunos cotillas susurraban que era hijo de la madame y del último dueño, pero nadie sabía la verdad. Dirigir un burdel no era la única preocupación del hombre. También tenía otros negocios más legítimos, y a primera vista parecía perfectamente normal. Era tan blando que uno se preguntaba si estaba realmente a salvo formando parte de este mundo y se preocupaba por los asuntos del burdel si la vieja madame llegaba a abandonarlo. No está aquí con otra de sus extrañas ideas de negocio, ¿verdad? ¿Quién puede decirlo? Mei Mei se encogió de hombros expansivamente. En ese preciso momento, la voz de la madame retumbó en el edificio. «Idiota, eres un completo, total y absoluto idiota. ¿Qué crees que estás haciendo?» Las hermanas se miraron entre sí. «Supongo que tenías razón», dijo Mei Mei. «Supongo que sí». ¿Qué pretendía el hombre esta vez? Unos minutos después, la madame salió de una habitación interior. El hombre casi anciano, con aspecto totalmente acobardado, la siguió. Todo el mundo le llamaba señor propietario. Era la única manera de recordar quién era realmente el dueño del lugar. Teniendo en cuenta la forma en que el señor propietario se frotaba la cabeza, parecía que había recibido un buen golpe de los nudillos de la madame. «Oh, Mao Mao, ¿estás aquí?», dijo la madame. «Sí, abuela, estoy aquí. Me pediste que viniera, ¿recuerdas?» «Sí, por supuesto». Maldita sea, se le había olvidado. Mao Mao estaba segura de que solo había dicho las palabras para sí misma, pero al instante siguiente sintió que los nudillos le golpeaban la parte superior de la cabeza. A veces se preguntaba si la anciana no era en realidad un espíritu de la montaña que podía leer la mente. El señor propietario dirigió a Mao Mao una mirada de simpatía. «Me recuerda un poco al curandero». Si estaba teniendo un pequeño déjà vu, tal vez fuera porque los dos hombres se parecían un poco. «Conozco esa mirada. ¿Quieres darte un baño? Y desayunar también, supongo. Trae al niño contigo». «¿Alguien está de buen humor?» «Sí tengo mis días», dijo la anciana, y luego casi se pavoneó hacia la cocina. «Entonces iré a la salida», dijo el señor propietario, y enseguida lo hizo. «Qué pena», pensó Mao Mao al verle marchar. «Normalmente se queda a desayunar». Nadie dijo nada. Todos los presentes en el comedor se quedaron mudos. Finalmente Pairin, sentado junto a Mao Mao, anunció: «Horrible». Su cara era una mueca de disgusto. Se la consideraba una de las 3 flores más encantadoras que florecían en la casa verde y gris. Pero si alguno de sus invitados la hubiera visto con esa mirada, todas sus fantasías se habrían desvanecido. En cuanto a Mao Mao, parecía que había encontrado un gusano en su agua para beber. La mesa era lo suficientemente larga como para que se sentaran unas 20 personas, y todos tenían un cuenco lleno de congee, otro de sopa y un tercer cuenco pequeño, mientras que 3 grandes bandejas estaban colocadas a intervalos a lo largo de la mesa. En la casa verde y gris, las comidas solían consistir en un único cuenco de sopa, y tal vez, si se tenía suerte, una modesta guarnición. Hoy los pequeños cuencos contenían pescado crudo y verduras en escabeche, mientras que 2 de las bandejas contenían guarniciones separadas, un desayuno muy generoso para los estándares normales. Algo oscuro brillaba en las bandejas. Los bichos que normalmente se tratan como plagas en los campos de los agricultores se servían aquí como comida. Langostas. «Abuela, ¿puedes explicar esto?» «Cállate y come. Es un regalo del señor propietario». Mao Mao podía entender por qué la anciana estaba molesta. El señor propietario tenía otros negocios además de dirigir este burdel, negocios legítimos que le permitían mantener la cabeza alta en la compañía educada. Pero no se le podía llamar un hombre de negocios con talento. «La cosecha fue mala este año. Supongo que lloraron hasta que cedió». La madame vertió con rabia un poco de vinagre negro en su sopa de arroz. El señor propietario comerciaba con cosechas. Los agricultores de esta nación daban una parte de su cosecha como impuesto, y el Estado compraba otra parte de la producción. El negocio del señor propietario consistía en comerciar con lo que quedaba. «No me importa que hayan llorado a mares. ¿En qué estaba pensando al dejar que el vendedor dictara el precio? Tampoco podrá vender esto. ¡Y mira todo!». Una montaña de langostas fritas se alzaba sobre la bandeja, aderezadas lo mejor posible con pasta de soja y azúcar. Dijo que había comprado demasiado, que no se conservarían y que se desperdiciarían. Entonces debería tirarlas, en lugar de usar azúcar en ellas. El azúcar era caro, y aquí había cocinado bichos en ella. ¿Quién iba a comer eso? Nadie, eso es. Por eso le habían sobrado tantos y cómo habían llegado a la mesa de la casa verde y gris. El señor propietario había considerado comerse él mismo los gastos, por así decirlo, pero tenía otra preocupación.
Tenía una esposa que no tenía buena opinión de la profesión de las damas verdigris y evidentemente había elegido el codillo de la madame antes que la rabia de su esposa. Mao Mao se rascó la nuca. Estaba acostumbrada a la comida poco refinada, pero ni siquiera ella estaba ansiosa cuando se enfrentaba a esta montaña de insectos. Después de 2 o 3 de ellos, estaría lista para declararse llena. Y las cortesanas, mucho menos acostumbradas a esta comida básica, fruncieron el ceño abiertamente y se negaron a tocar los insectos. «Apúrate y come, no se callan que quieren guarniciones, pues bien, aquí tienen. 5 cada uno coman», gruñó la anciana. Todos se miraron entre sí, y finalmente el primer par de palillos se dirigió hacia el gran plato. Bien, ahora, Mao Mao se sorprendió por la primera persona que se llevó una de las langostas a la boca. Sin embargo, al masticar el bicho, una inconfundible mirada de repulsión apareció en su rostro. No está muy bueno, está como crujiente, como si estuviera vacío. Esta valoración sin tapujos fue dada con una voz aguda, ya que pertenecía a Chou Wu. Mao Mao había estado seguro de que el joven lordling, con su mimada educación, se habría resistido a la idea de llevarse a la boca semejante comida, pero aparentemente no fue así. Tal vez la pérdida de sus recuerdos se había llevado consigo cualquier inhibición aristocrática, o tal vez había comido algo así antes, o tal vez era simplemente la capacidad de adaptación de un niño en el trabajo. «Vaya, me sorprende que puedas digerir eso», dijo Pairin, que estaba sentado junto a Mao Mao. «No está muy bien, pero no es que no se pueda comer, aunque es súper crujiente». ¿Crujiente? Eso tenía cierto sentido. A las langostas se les quitaban las tripas antes de cocinarlas, por lo que estaban huecas por dentro. De ahí que Mao Mao no pensara en nada mientras cogía una langosta y le daba un mordisco sin entusiasmo. «¿Har?» Sí, estaba crujiente. Parecía mucho más hueca por dentro que las langostas que había comido antes, a pesar de que ésta había sido cocinada a fuego lento. Tal vez fuera porque el caparazón era lo único que tenía en la boca, una capa exterior aún más vacía que la de un preparado de langostas normal. Chou Wu estaba ocupado negociando con Pairin. «¿Quieres que me coma el tuyo? Te ayudaré si me das un pastel de luna». Mao Mao le agarró con fuerza la cabeza y le empujó en su asiento. «¡Au! ¡Oh, wow, wow, wow!». Chou Wu chilló. Mao Mao cogió una de las langostas con sus palillos y la miró con desprecio. Era su mala costumbre. Una vez que algo había captado su interés, simplemente no podía dejarlo pasar. «Quiero que hagas una pequeña compra por mí». Una vez terminado el desayuno, la madame recordó por fin por qué había convocado a Mao Mao en primer lugar. Quería mandarla a hacer un recado al mercado que ocupaba la vía central de la ciudad. A las cortesanas no se les permitía salir del burdel, pero los hombres de la zona eran demasiado densos como para confiarles las compras. En el mercado había muchos productos extraños e inusuales, pero también había muchos estafadores que buscaban timar. El mercado era un lugar barato para vender cosas porque uno no necesitaba mantener un escaparate, pero del mismo modo no había nada para identificar a los malos actores y los lugares de los que había que alejarse. Había que estar atento para encontrar compras que merecieran la pena. «Quiero que compres incienso, lo de siempre», dijo la anciana. Se refería al incienso suave que siempre ardía en la entrada de la casa verdigris. Era un consumible, así que quería conseguirlo lo más barato posible, pero tampoco podía estar quemando cosas de baja calidad en la puerta de su establecimiento. «Sí, claro. ¿Cuánto vale para ti?». Mao Mao alargó la mano, pero la madame se limitó a apartarla de un manotazo. «Desayuno y agua de baño para 2 personas. ¿Te parece justo?». «Maldita bruja tacaña», pensó Mao Mao, pero se fue. «Oye, Pecas, cómprame uno de esos». «Por supuesto que no». Chou Wu señalaba un puesto lleno de juguetes mientras Mao Mao lo arrastraba, tirando de la manga. Tenía toda la intención de hacer la compra sola, pero el mierdecilla se había tirado al suelo y había suplicado y hecho berrinches hasta que, al final, tuvo que llevárselo. Ahora caminaba por el mercado, arrastrándolo. Una única y enorme calle atravesaba el centro de la capital. Los carruajes iban y venían a lo largo de ella, y en el extremo más alejado estaba el hogar de los que vivían por encima de las nubes, el palacio. Cada día la calle albergaba un próspero mercado. Ver el palacio desde aquí a veces hacía que Mao Mao se sintiera como si solo hubiera soñado que había trabajado allí. Pero el mero hecho de que Chou Wu estuviera con ella ahora era la prueba de que había vivido entre sus muros, ya que por eso se había visto envuelta en la cadena de acontecimientos que le habían llevado hasta ella. La rebelión del clan Shi también había afectado al mercado, hasta cierto punto.
Las regiones del norte producían cultivos de grano y productos madereros, y Mao Mao no podía evitar la sensación de que en menos lugares de los habituales se vendían esas cosas. En su lugar, vio muchos frutos secos y textiles que venían del sur y del oeste. También había algo más, algo que hizo fruncir el ceño a Mao Mao cuando lo vio. Insectos cocidos a fuego lento a la venta. Otra vez, langostas. «Garantizo que esa cosa apesta. ¿Quién lo compraría realmente?», dijo Chou Wu, lo que hizo que Mao Mao le tapara la boca con la mano y lo arrastrara lejos, mientras el dueño del puesto los miraba con temor. «¿Qué he hecho?», preguntó Chou Wu. «Es verdad, ¿no?». «Cállate», dijo Mao Mao, mirándole casi con la misma gravedad que el tendero. Por eso, pensó, odiaba a los niños. «Conchas huecas como esa nunca van a ser buenas». Luego Chou Wu dijo, más tranquilo: «Hombre, vaya cosecha la de este año». Mao Mao parpadeó. «Espera, ¿qué has dicho? ¿Que esa cosa va a apestar?» No, después de eso». Chou la miró con curiosidad. «¿Que la cosecha es una tostada este año?» «Sí, ¿cómo lo sabes?» ¿Cómo lo sé?» Chou se rascó la cabeza con la mano derecha. La izquierda colgaba sin fuerzas a su lado, con espasmos ocasionales, porque Chou había muerto una vez y había vuelto a la vida, y eso le había dejado parcialmente paralizado y sin la mayor parte de sus recuerdos. «No me acuerdo. Solo recuerdo haber oído que cuando los bichos están crujientes, significa que la cosecha será mala». Se sujetó la cabeza, pensativa. Mao Mao se preguntó si una buena sacudida podría devolverle algo, pero técnicamente le estaba prestado, así que no quería ser demasiado dura con él. Sin embargo, si lo que decía Chou era cierto, podría ser un asunto serio. Le dio una bofetada en la frente, lo suficientemente fuerte como para evitar que se volviera más estúpido. Él hinchó las mejillas en señal de protesta. «Sabes, creo que podría ser capaz de recordar», dijo. «¿De verdad?», preguntó Mao Mao, y Chou miró rápidamente a las tiendas cercanas. «Sí, si me compras algo me acordaré», dijo, pareciendo perfectamente satisfecho de sí mismo. Mao Mao no dijo nada, pero separó las comisuras de la boca de Chou al máximo. En el mudo hueco de sus dientes delanteros apenas se veía salir un nuevo diente. «Una vez que se es un mierdecilla, siempre se es una mierdecilla», pensó Mao Mao. «Recuerda mi trasero». Chou dibujaba alegremente a pesar del bulto que tenía en la cabeza. Para sorpresa de Mao Mao, no había querido ningún juguete, sino papel y un pincel. Ella había accedido a dejarle usar uno de sus pinceles, pero el papel había acabado siendo sorprendentemente caro. Tal vez le quedaba algo de su decente educación, porque podía distinguir entre el papel de baja calidad y el de alta calidad. Había recorrido la tienda, murmurando: «Esto no es bueno», y «eso no es bueno», hasta que encontró el papel más caro de la exposición. Por supuesto, Mao Mao no iba a dejar que la mandara de esa manera, y en su lugar eligió algo que, aunque no era tan bonito, era perfectamente utilizable. El papel era caro para un consumible, pero no imposible. Esperaba que, a medida que se hiciera más común, también se abaratara. Chou parecía tan feliz agarrando su hoja de papel que decidió perdonarle con un solo nudillo en la cabeza. Chou había estado dibujando afanosamente desde que habían vuelto a la casa verde y gris. Estaba en la tienda con Mao Mao, donde ella estaba ocupada haciendo los abortivos y las medicinas para el resfriado que le habían pedido. Le habían dicho que lo mantuviera cerca para que no causara problemas a las cortesanas ni a los aprendices, algunos de los cuales tenían más o menos su edad. Cuando volvió de entregar las medicinas a un burdel cercano, descubrió una multitud en la entrada de la casa verde y gris. Había cortesanas, aprendices e incluso algunas sirvientas. «¿Qué está pasando?», se preguntó, entrecerrando los ojos para ver mejor, y descubrió que la multitud se había formado alrededor de su odioso mocoso. Preguntándose qué había hecho esta vez, se apresuró a acercarse a él, y la multitud se separó hasta que estuvo de pie frente al mocoso. Descubrió un trozo de papel blanco con líneas bailando en él. «No cortes, Pecas. Tienes que esperar en la fila como todos los demás». «¿Qué estás haciendo?». Chou estaba sentado con una pizarra en lugar de una mesa, haciendo un dibujo. Frente a él, una cortesana estaba sentada en una silla, con el aspecto más tranquilo y sereno posible. «¿No te das cuenta? Estoy haciendo un dibujo». El pincel corrió con fluidez sobre la página, produciendo algo parecido a la mujer de la silla, aunque más hermoso. «Ya está. Todo listo». Chou dejó el pincel en el bote de tinta y dio unas cuantas sacudidas al papel. La cara de su modelo se deshizo en una sonrisa y dijo: «Bien ahora», mientras sacaba su cartera y le daba 5 monedas y no pequeñas. «Un placer hacer negocios»,
dijo Chou-U, guardando el dinero en los pliegues de su bata. La suma era bastante más que el cambio de bolsillo de un niño. «Oh, soy el siguiente», dijo uno de las sirvientas, sentándose en la silla. ¿No se suponía que estaba de guardia o algo así? ¿Qué hacía jugando aquí? Si la madame lo viera, le tocaría a él. Lo siento, señor, me he quedado sin papel. Pero voy a comprar más ahora mismo, así que pásate mañana, ¿de acuerdo? Mentira, llevo todo el día esperando. Lo siento mucho, señor. Lo haré mañana a primera hora. Te haré ver extra varonil. Era bastante bueno en esto. Chou-U se escabulló de la multitud y empezó a correr hacia la papelería. Mao Mao recordaba haberle comprado una gavilla de 10 hojas. ¿Y ya se había acabado? Al menos 3 de las personas que estaban alrededor parecían tener retratos. A sus precios, eso ya sería suficiente para recuperar la inversión en materiales. ¿Quién iba a saber que tenía un talento así?, pensó Mao Mao, rascándose la nuca y echando un vistazo a la página que sostenía una cortesana cercana. «Descarados, ¿qué están haciendo?». El sonido de la voz áspera de la madame fue suficiente para desterrar el bullicio de la charla amistosa y hacer que todos los rostros palidecieran. «Deprisa, empiecen a preparar el local. ¿Quieres que los clientes huyan?». Allí estaba la madame, blandiendo una escoba. Las cortesanas, aprendices y sirvientas se dispersaron como arañas bebé. Mao Mao estaba a punto de seguir su propio camino cuando fue agarrada por una mano esquelética. «¿Qué pasa, abuela?». «Sabes muy bien lo que es. Es ese niño. Puede que hayas aceptado acogerlo y que recibas un estipendio para mantenerlo, pero no puedes dejar que haga lo que quiera. Tú eres la que se lleva todo el dinero, abuela». Sí, por alguna razón era la anciana quien se quedaba con todos los fondos que entraban. Tenía algo que ver con el hecho de que a Chou-U se le diera, hasta cierto punto, rienda suelta a la casa verdigris. Pero a un hombre, incluso a un niño, no se le podía permitir vivir en el burdel, pero tampoco se le podía alojar en la casa de las sirvientas. Por proceso de eliminación, fue alojado en la choza de Mao Mao. «Está utilizando mis instalaciones, me debe una parte de los beneficios. Lo dejaré ir al 10%. Vieja bruja codiciosa». Mao Mao no creía haber dicho las palabras en voz alta, sin embargo, misteriosamente se encontró con un nudillo golpeando su cabeza. «Tú limpia ese cepillo y el tintero». «¿Por qué yo?». «No me preguntes, solo hazlo. O mañana habrá sopa de langostas». «Bruja», pensó Mao Mao, pero se puso a limpiar hoscamente, llevándose una mano a la cabeza. Cuando Chou-U regresó a su cabaña esa noche, Mao Mao lo miró de una manera que demostraba que no estaba contenta. «Pecas, ¿dónde está mi cepillo?». «No hay cepillos para los chicos que no se limpian». Mao Mao le dio la espalda y puso un poco de leña en la estufa. «No seas tacaña conmigo». «Si soy tacaña, lo he aprendido de la madame». Mao Mao removió el conquí en la olla de barro del fogón y probó un sorbo. Llegó a la conclusión de que estaba un poco soso y añadió un poco de sal. «Por cierto, dice que te va a cobrar por usar su casa». «Ya lo sé. A partir de ahora haré mis retratos en otro sitio». Eso hizo que Mao Mao frunciera el ceño. Colocó el cazo en la olla de la sopa, luego se acercó y se puso delante de Chou-U, que estaba tumbado en la alfombra de junco del suelo. Se agachó y lo miró. «¿Qué? Quédate cerca de la casa verde y gris. No me importa que te cobre por ello. No debes alejarte demasiado de los guardias. Y nada de ir por tu cuenta a comprar papel». «Oye, ¿puedo hacer lo que quiera?». Intentó apartar la mirada de ella, pero Mao Mao le agarró la cabeza y le obligó a mirarla a los ojos. «Sí, puedes hacer lo que quieras, si no te importa acabar como un trozo de carne». «¿Un trozo de carne?». Chou-U la miró. No estaba bromeando. La casa verdigris era bulliciosa y amistosa, pero este seguía siendo el distrito del placer, y los bajos fondos de la capital estaban siempre cerca. Mao Mao señaló la ventana de la choza. «Acabarás con gente como ella». La luz de un farol podía verse casi flotando en la oscuridad del atardecer. La sostenía una mujer, encapuchada y con una estera de junco. Su aspecto era normal al principio, pero entonces Chou-U recuperó el aliento y se levantó bruscamente. Debió de notar que esta caminante nocturna no tenía nariz. Tampoco tenía una casa propia, sino que solo podía atender a los clientes al borde del camino. Las mujeres como ella, las más bajas de las putas, solían estar físicamente destrozadas por las enfermedades sexuales. La mujer que estaba fuera no parecía estar en este mundo, pero si quería su próxima comida, tendría que encontrar un hombre al que servir. ¿Qué hacía ella por aquí? Tal vez el viejo de Mao Mao, de buen corazón, le había dado alguna vez una medicina, o tal vez estaba buscando las sobras de algún otro burdel. Fuera lo que fuera, pensó Mao Mao, le estaba causando problemas. «Este no es un lugar agradable», dijo.
No importa si eres un niño pequeño, hay gente ahí fuera que haría cola para matarte si supiera que tienes unas cuantas monedas. En otras palabras, si no quería morir, haría lo que ella decía. Chou frunció un poco los labios, pero asintió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Lo entiendes? Entonces date prisa, cena y vete a la cama. Mao Mao regresó y se colocó de nuevo frente a los fogones, donde volvió a remover el congee. Chou ya se había levantado cuando Mao Mao se despertó a la mañana siguiente. Le oyó moverse y al levantar la vista descubrió la mesa cubierta de papel. Chou estaba trabajando con su pincel vigorosamente. Esa mierdecilla. Estaba usando el pincel y el tintero que ella le había escondido. Mao Mao se levantó, a punto de darle a probar su nudillo, cuando una de las páginas se desprendió de la mesa. Curioso, la recogió. Mostraba un bicho dibujado con gran detalle. De hecho, era casi demasiado real. Le daba un poco de miedo mirarlo. Le trajo recuerdos. Le hizo pensar en la joven sirvienta No, la consorte que había amado a los insectos. Esa joven, Shisui, también había hecho dibujos como este. Mao Mao sintió una punzada al pensarlo. De repente, Chou se levantó. «¡Terminado!», dijo presentándole un trozo de papel. «He terminado, Pecas». «¿Terminado el qué?» «Esto, aquí mismo». Agitó el papel hacia ella, pareciendo francamente orgulloso de sí mismo. Mostraba dos bichos sutilmente diferentes. Me costó un poco recordar exactamente, pero creo que es esto. Creo que esto es lo que vi con la cosa que hablaba de las malas cosechas. Por suerte, sus imágenes hablaban mucho más articuladamente que él. Eran muy claras. Esta es la langosta normal. Y aquí, en la parte inferior, es una langosta de cuando va a haber una mala cosecha. Las dos langostas mostraban patas de diferente longitud y, aunque era difícil de distinguir en un dibujo a tinta, la riqueza de su coloración también podía ser diferente. ¿Estás seguro de esto? Bastante seguro. Se me ocurrió por partes. Chou seguía siendo en gran medida amnésico, pero aparentemente estaba recuperando trozos de su memoria. Eso podría ser muy inconveniente dependiendo de lo que recordara, pero también podría resultar muy importante. Dos tipos de langostas. Mao Mao tendría que averiguar más sobre esto. Una plaga de insectos podía destruir toda una nación cuando se comían todas sus cosechas. Los insectos eran siempre una amenaza para los cultivos, pero la plaga era algo totalmente distinto. Los insectos devoraban cualquier cosa y todo. En los casos malos, podían incluso comer cuerdas de cáñamo y sandalias de paja. Mao Mao no sabía qué causaba tales sucesos, pero ocurrían al menos cada varias décadas. Por suerte, no había ocurrido nada parecido desde la llegada del actual emperador. Algunas personas insistían en que esto se debía a que el gobierno del actual emperador era humano e ilustrado, por lo que el cielo no veía la necesidad de enviar la plaga. Pero Mao Mao no creyó eso ni por un segundo. Era solo una casualidad que no hubiera habido ninguna plaga de insectos. Eso significaba, sin embargo, que, si y cuando tal plaga ocurriera, sería una oportunidad para probar el poder del emperador. Recientemente había castigado al clan Shi, el más poderoso del país. El momento no podía ser peor. Si una plaga de langostas ocurría ahora, mucha gente asumiría que era una reprimenda celestial por la destrucción de los Shi. «Bah, no es mi problema, nada que ver conmigo», pensó Mao Mao. No tenía nada que ver con ella, pero ya se estaba moviendo. Casi antes de saber lo que estaba haciendo, Mao Mao se dirigía a una librería en particular. «Es imposible que lo tengan». Los detallados dibujos de Chou se lo habían recordado. Ya había visto esas ilustraciones antes. Caminó entre las tiendas hasta llegar a una que era particularmente lúgubre y con olor a moho. Una campana sonó al entrar, y el dueño, que descansaba dentro como una pieza más del mobiliario, la saludó con la cabeza. Fue toda la cortesía que estaba dispuesto a ofrecer, tras lo cual pareció volver a dormir. El local parecía desierto, sin clientes, pero ella sabía que su cartera debía estar cómodamente llena estos días. Después de todo, él suministraba libros a la parte del palacio interno. La mayor parte de las existencias eran libros usados o de alquiler. Había algunos artículos nuevos a la venta, pero no muchos. Si querías algo nuevo, probablemente tendrías que encargarlo. El dueño de la tienda dejaba estos asuntos en gran parte a sus hijos, llevando él mismo una vida casi hermética. No lo van a tener. Esta tienda se especializaba en ficción popular e ilustraciones eróticas. No es lo que se llamaría material refinado. Sin embargo, Mao Mao había venido aquí, porque a veces uno puede hacer hallazgos inesperados en tiendas como esta. Nada más entrar, se frotó los ojos. ¿Qué estaba pasando aquí? Frunció el ceño. ¿Qué era esto? ¿Un conveniente giro de la trama? Señaló un libro sentado en una pila sobre un escritorio. Oiga, señor, ¿puedo echarle un vistazo?
Gruñó el tendero. Mao Mao lo tomó como un permiso y cogió el libro. Era grueso y pesado, y en la portada aparecía un pájaro. Esto es ridículo. De hecho, parecía imposible, y sin embargo ahí estaba. El libro estaba lleno de fotos de pájaros acompañadas de descripciones, y había notas marginales escritas a mano salpicando las páginas. ¿Cuál es la historia de esta cosa? Lo recibí ayer. El empleado no parecía muy entusiasmado, más bien deseaba que dejara de interrumpir su siesta. ¿Recibiste algo más junto con él? Solo la única. Pero el tipo dijo que volvería, creo. La cara de Mao Mao empezó a brillar. Era la segunda vez que sostenía este libro. Sí, era exactamente el mismo que había visto entonces, en la cámara donde había sido confinada. Era uno de los libros que le habían dado como material de investigación sobre el elixir de la inmortalidad y aquí estaba en sus manos.